Entonces, en esta serie estamos viendo áreas en la sociedad donde nosotros somos llamados a alumbrar, porque dentro de la iglesia ya hay demasiada luz. La verdad. Muchos de ustedes son focos de 100 watts, algunos hasta de 500 watts. Uno por ahí de 5 watts, pero igual todos alumbramos de una u otra manera. Y cuando nos juntamos hay demasiada luz, pero ¿sabes dónde hay tinieblas? Afuera. Alumbrar en la iglesia es sencillo, porque hasta el lenguaje cristiano lo sabemos. La clave es alumbrar en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudios, en el lugar donde vives. Esa es la clave. En la primera semana abordamos el tema de la discriminación y el racismo. Si no lo vistes, te animamos a entrar a nuestro canal de YouTube y a repasar esa enseñanza. La semana pasada fue muy especial, porque hablamos de los huérfanos y nuestra labor como iglesia, y entendimos que la iglesia es el plan A de Dios para la orfandad. No es el plan B, no es el plan C, no es el plan D, y hubieron personas que se han interesado. Vino el equipo de New Hope a explicarnos un poquito lo que es el programa de acogida familiar, y algunas personas se han anotado porque están interesadas. Esperamos que esto pueda profundizarse y pueda conllevar algo muy especial. La siguiente semana vamos a cerrar esta serie con un tema que es muy especial a mi corazón, pero hoy vamos a hablar de algo sumamente importante, y es la pobreza. ¿Cuál es el rol de la iglesia, tu rol y mi rol en frente de la pobreza? Y para entenderlo, vamos a abrir la palabra de Dios al Evangelio de Mateo, capítulo 25, en el verso 40, mientras lo vas buscando y lo vas encontrando. Jesucristo estaba explicando lo que iba a suceder en el final de los tiempos, cuando Él iba a regresar. Jesucristo iba a separar a los que eran suyos y a los que eran ajenos, a los que eran parte de su pueblo, a aquellos que iban a ingresar a la vida eterna y a aquellos que no. Jesús estaba separando. Y a los que eran suyos, Jesucristo les dijo: ustedes van a ser premiados por todo lo que hicieron conmigo, porque cuando yo estaba enfermo me visitaron, cuando tenía hambre me dieron de comer, cuando tenía sed me dieron de beber, cuando estaba encerrado me fueron a ver. Y la gente le pregunta: maestro, ¿y en qué momento hicimos tantas cosas por ti? Y es donde agarramos la historia. Mateo capítulo 25, en el verso 40, y el rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, y señala todavía, aún por el más pequeño, subraya esta parte y todos juntos decimos, lo hicieron por mí. Cada vez que tú usaste lo que Dios te dio para servir al prójimo, lo que estabas haciendo en realidad, estabas ministrando ¿a quién? A Jesús. ¿No te parece eso asombroso? Cada vez que tú decías o tratabas con amabilidad a un extraño, estabas sirviendo a Jesús. Cada vez que tú fuiste generoso con alguien en necesidad, lo estabas haciendo con Jesús. Y habrá un momento en la eternidad donde el Señor nos llamará y dirá: gracias por lo que hiciste. Porque lo que hiciste con ese vecino, lo que hiciste con ese compañero de estudios, lo que hiciste en ese momento, me lo hiciste a mí. ¿Cuántos creen que son buenas noticias esas? Son maravillosas y asombrosas buenas noticias. Más aún, déjame mostrarte algo que nos va a volar los sesos. Si ayudas al pobre, ¿qué dice la palabra? Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Si le prestas, si ayudas al pobre, si ayudas a la persona en necesidad, lo que realmente estás haciendo, estás prestándole a Dios. Y Dios no se olvida de sus deudas. Dios paga. ¿Quién alguna vez ha prestado a un amigo y te ha dejado en visto cuando querías cobrar? Mira, pasa la otra vez, le escribí como 500 veces, me bloqueó. Así hay personas, pero el Señor no es así. El Señor dice: cuando tú haces esto, por ahí en carencia y en necesidad, lo que estás haciendo, estás prestándome a mí. Y yo no olvido mis deudas. Ahora, sigamos profundizando esto, porque esto es hermoso. Si alguien posee bienes materiales, si el Señor te bendijo con bienes materiales, ¿quién tiene bienes materiales?
¿Quién tiene acá bienes materiales? Muy bien, 2 personas. Eso es muy bueno. 2 es mejor que nada, ¿ok? Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, entonces la pregunta es, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en esta persona? Si teniendo no ayudas y todavía dices que estás con Dios, es una contradicción, Lucas. Verso 18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera. Exactamente, sino con hechos y de verdad. Porque obviamente hablar nos sale bonito. No solamente tenemos que decir, alguien tiene que hacer algo al respecto. Por esa razón, Dios te ha llamado a ti para que tú puedas abordar la necesidad de la pobreza en tu alrededor. Y yo sé que hay personas que pueden decirme, pero Alonso, es que tú no conoces mi vida. Toda la carga y todas las situaciones que yo estoy llevando, se me hace muy complicado pensar en otras personas. Ok. Y esa es la razón por la cual vives tan frustrado. Mi pastor, cuando yo era adolescente, me contó la historia de esta mujer, de una iglesia muy grande en los Estados Unidos, que estaba atravesando por necesidades y problemas, todo un enredo. Y la mujer fue a ver al pastor a su oficina. Y el pastor justamente salía hacia el aeropuerto porque estaba yendo a un viaje misionero. Y lo detuvo en el camino. Pastor, ¿necesito hablar con usted? Hermana, le dice, hermanita linda, no puedo detenerme. Estoy tarde para el aeropuerto. A mi regreso conversamos, pero pastor, hágame un favor. Y sacó de su chaqueta una lista y se la entregó a la hermana. Dijo, hermanita, por favor, mientras yo regreso una semana, hágame un favor, den una llamadita, una visitadita a estas personas de la iglesia que están enfermas. Mientras tanto, y yo ya regreso en mi viaje, nos sentamos a conversar, por favor. La hermanita se quedó un poquito preocupada, ansiosa, angustiada, porque necesitaba conversar sobre sus problemas. El pastor se fue de viaje, su viaje misionero. Al regreso, no había señales de la hermana. El pastor dijo, qué raro, ya vendrá en algún momento. Pasó una semana, 2 semanas, 2 meses pasaron. Y uno de los pasillos de la iglesia, porque era una iglesia muy grande, se topa con la hermanita. Y la hermanita la detiene, y estaba muy ajetreada. La hermanita le dice, no que íbamos a conversar, discúlpeme pastor, pero estoy demasiado ocupada. Tengo más hermanos a quienes visitar y el tiempo no me da. ¿Y qué sucede con esto? Algo que si tú has quitado los ojos de tus propios problemas y los has plasmado en las necesidades de otros, comprenderás la historia. ¿Quiénes no la comprenden? Aquellos que aún siguen viendo sus propios problemas. Problemas los tenemos todos. A veces tú confundes y ves a tal persona, sea en iglesia o un compañero de trabajo, que pareciera que tiene la vida resuelta y que es feliz y disfruta de la vida. No necesariamente es así, sino que a veces hemos aprendido que es mejor poner los ojos en la necesidad que hay que en mi propia miseria. Porque el problema va a persistir ahí en mi vida. Pero las personas que más se hunden son aquellas personas que solamente observan sus propios problemas. No encuentran solución. Se deprimen más. Pero aquellas personas que alcanzan libertad, plenitud de gozo, son aquellas que también conscientemente, teniendo aún conflictos, eligen, sí, tengo problemas, pero vamos a ayudar a otras personas. Porque eso me da propósito de vida. Porque sé que cuando lo hago estoy alumbrando, y si he sido diseñado para alumbrar, estoy cumpliendo la razón por la cual yo existo. Eso es demasiado importante para nosotros. Ahora, así como estas personas que piensan de una manera, hay otras que en este momento están diciendo, sí, Alonso, yo quiero ser usado por Dios para ser la respuesta ante la necesidad de las personas. Entonces, tenemos que resolver una de las grandes preguntas sobre, ¿realmente sabemos y entendemos qué es la pobreza? ¿Qué es un pobre? ¿Qué es la pobreza? Recientemente leí un libro que yo les recomiendo bastante. Cuando ayudar hace daño. Interesante. Y el tema es cómo se alivia la pobreza, porque es un tema basado en ese tópico, la pobreza, sin hacer daño al que recibe la ayuda y sin hacerse daño a uno mismo, al ayudador. Porque a veces desconocemos qué es pobreza. Ahora, ¿qué entiendes tú por pobreza?
Si lo quieres anotar, es probablemente lo que tú y yo hemos pensado por mucho tiempo, es la mayoría de las personas definen la pobreza como la falta de algo material. Carecen de una posesión material, de economía, tienen ciertas carencias materiales, decimos, tienen pobreza. Si le preguntáramos a nuestros hijos, ¿cuál es tu concepto de pobreza? Ellos verían lo que tienen y pensarían, bueno, un niño pobre es aquel niño que no tiene lo que yo tengo. No tienen, digamos, sea una cama, no tienen una cocina, no tienen Netflix, no tienen cosas que yo sí estoy acostumbrado a tener. Y ahí radica nuestro mayor error, al etiquetar solamente la carencia de lo material como pobreza, porque pobreza es mucho más que esto. Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció el Fondo Monetario Internacional con muchos propósitos. Uno de ellos era proveer recursos para poder restaurar Europa, que había sido destruido por la guerra. Y fue debido a ese plan que definitivamente Europa al poco tiempo volvió a ser lo que siempre fue. El Fondo Monetario Internacional dijo, tuvimos un gran acierto al crear esta estrategia de asistencia a las naciones. Dijeron, ok, ya que ahora Europa ya está andando bien, han vuelto al desarrollo, han vuelto otra vez a ser los pioneros, utilicemos el mismo plan y abordemos países en desarrollo o países que ellos llamaban pobres. Empezaron con países como la India y utilizaron la misma estrategia. Y eso está registrado en los libros y hay estudios en cuanto a esto. Dice que fue un fracaso total. Que aunque habiendo utilizado la misma estrategia para ayudar a una nación a desarrollarse, esta, al contrario, empeoró. Y tratando de comprender un poquito sobre el por qué esto había sucedido, hicieron estudios y encuestas y entendieron lo siguiente, y lo puedes anotar. Los que son verdaderamente pobres definen la pobreza como una mentalidad, mas no la carencia de bienes materiales, más que nada, una mentalidad. Muy interesantes las respuestas que se obtuvieron, desde sentimientos de vergüenza, de frustración, de desesperación, de pérdida de esperanza. Por eso, quizás te ha tocado vivir experiencias de ayuda a alguien y comenzabas a ayudar a una persona. Y luego la persona venía la siguiente semana y te pedía la misma ayuda. Y comenzabas a ayudar frecuentemente al punto que generaba en el ayudador un desgaste. Dice, siempre lo ayudo, pero no veo de parte de la otra persona algún interés o mejoría. Y lo que hacíamos equivocadamente, que al aliviar de manera inmediata a alguien, simplemente lo acostumbrábamos a pensar, la mentalidad de que siempre habrá alguien que me va a socorrer, y si no es él, será aquel. Y de esta manera, sin querer queriendo, alimentábamos una mentalidad de pobreza. ¿Cuántas personas no han recibido asistencia del gobierno muchas veces, pero igualmente no han salido de la pobreza? Porque no es cuestión de material, sino es cuestión de mentalidad. Y cuando ya entendemos esto, ya podemos abordar la asistencia y la ayuda que la iglesia necesita desarrollar. Leí la historia de un pastor que comentó mucho sobre este punto, que con su iglesia organizaron ciertos eventos y visitaron algunos hogares en necesidad y llevaron en Navidad muchos regalos y muchas cosas, los niños y la esposa. La madre de familia estaba muy contenta, pero en una esquina estaba el esposo, padre de familia, con las manos en la cabeza. Y cuando el pastor le pregunta, ¿qué te pasa, hombre? Y él se confiesa y le dice, me siento muy mal porque el que debería de proveer estas cosas soy yo. Y es que a veces, sin querer queriendo, nuestra ayuda, no bien enfocada, puede generar más daño que bienestar. Ahora, ¿qué quiere decir Alonso? ¿Deberíamos dejar de ayudar? No. Deberíamos utilizar la sabiduría que el Señor nos ha dado para entender ciertos principios
sobre la pobreza. Y es que la raíz, y anota esto, la raíz de la pobreza se encuentra no en la carencia, sino en el quebrantamiento. En el quebrantamiento. Un mundo roto, quebrado, una relación con Dios quebrada, esperanza quebrantada, relaciones rotas, producen lo que conocemos como pobreza. Ahora, hay personas con carencia material que son muy felices en el mundo, ¿sabías? Y hay personas que tienen mucho material, pero son infelices y podemos llamar que también son pobres. Porque la pobreza es cuestión de mentalidad. La pobreza es algo que tenemos que cambiar nosotros acá. Cuando vemos este filtro entendemos que, hey, yo también soy pobre entonces. Hay ciertas cuestiones, filosofías y pensamientos que yo tengo en mi propia vida que necesitan sanar de este quebrantamiento. Por eso, vamos a abrir el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Un día Jesús visita la sinagoga y alguien le pasa los manuscritos, las Sagradas Escrituras, para ser leídas enfrente de todo. Y justamente la porción que le pasan a Jesús es esta porción que vamos a encontrar en Lucas capítulo 4, verso 18. ¿Qué dice? El Espíritu, y este está citando al profeta. Estas eran las escrituras que Jesús leía en el Antiguo Testamento, que Jesús, estando en la sinagoga, comenzó a leer. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias. ¿A quiénes? ¿A quiénes otra vez? A los pobres. Para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que ese es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y él estaba leyendo la palabra de Dios. Él solo estaba leyendo lo que ya estaba escrito. Y luego Jesús, ¿qué hace? Cierra la Biblia, si el pueblo me dice de esta manera. Mira a la congregación y dice, hoy se ha cumplido esto. Algunos religiosos, un cortocircuito. ¿Cómo osa ese en decir que él es la revelación de la profecía? Solo le pedimos que leyera y él viene a decir que él es él. Pero efectivamente, la respuesta ante el quebrantamiento y la pobreza es Jesucristo. Porque tú puedes ofrecerle una botella de agua al necesitado, pero sin evangelio no sirvió de mucho. Pero también el evangelio es las buenas noticias y libertad y restauración y sanidad. No podemos ofrecer evangelio sin la botella de agua. En seminario, lamentablemente, tuve una vez un profesor que me enseñó y me dijo que nosotros solamente brindamos asistencia espiritual, mas no material. Y cuando uno estudia la palabra de Dios, dice, eso no es verdad. Porque no puede separar esas dos cosas. El evangelio de la ayuda al necesitado. Ambas van de la mano. Los hijos de Dios, aquellos que alumbramos y queremos ser gente luminosa, tenemos que extender la mano y ayudar porque todos somos pobres. Y entre todos nos ayudamos. Y no usamos los filtros que este mundo utiliza. Hay un complejo que hablaré un poco más adelante. Se llama el complejo de Dios, donde el ser humano tiende, el que posee bienes materiales, que aunque relacionalmente puede ser pobre, que aunque en otras áreas pueda tener ciertas carencias, tiende a mirar con, no desprecio a veces, pero sí desvalorar al que no tiene y creer que le está haciendo un favor. Y miramos para abajo y tiramos unas moneditas, cuando esa no es la mentalidad del reino de Dios. Ahora bien, la gente luminosa, como tú y yo, somos llamados específicamente a tres cosas. Y anota estos tres principios que espero generen en ti convicción y una nueva temporada en tu vida. La primera, somos llamados anota esto, a servir a otros y no a salvar a otros. Tú y yo no somos los salvadores. Es atrevido decir de que tú y yo somos la respuesta para este mundo, cuando ¿quién es la respuesta al mundo quebrantado? Jesús.
Mi llamado no es salvar. Quien salva es Jesús. Mi llamado es servir. Permíteme servirte. ¿En qué manera puedo asistirte? ¿En qué manera puedo ayudar? ¿En qué manera puedo servir a la sociedad, a la comunidad, a mis compañeros, a mis amigos o a mi familia? ¿En qué manera puedo yo servir? Y cuando hablamos de servir, encontramos dos formas muy importantes. Hay dos palabras que yo quiero que anotes. Uno es alivio y otra es restauración. Anota esto. Alivio. ¿Qué es alivio? Cuando ayudamos de la manera alivio, es que ayudamos de manera inmediata, temporal, durante y después de una crisis. Los hijos de Dios asistimos y servimos a través de traer alivio. Pero el alivio es algo que ocurre en un momento. Ocurrió una enfermedad, se le visita en el hospital. Ocurrió una carencia, se le ayuda, ¿no? En el momento, hubo un incendio, hubo un terremoto, hubo una inundación, hubo un huaico, y el pueblo de Dios se moviliza y genera, ¿qué hace? Alivia la crisis. Pero el alivio es momentáneo. Vivir aliviando a la sociedad no produce un cambio. Por eso se complementa con la restauración. ¿Y qué es la restauración? Es una, y esto es importante entender, es una relación a largo plazo para reconstruir la plenitud. Ok, cuando hay una crisis, los periodistas, las noticias, abordan la crisis por un periodo de tiempo. Cuando hay una crisis, inicialmente los medios de comunicación, el gobierno va a asistir. Pero cuando ya parece no tan importante, todo el mundo desaparece. Pero ¿sabes quién no debe desaparecer? La iglesia de Cristo. Tú y yo hemos sido establecidos por alguna razón en algún punto de la sociedad para alumbrar. Y cuando todos se van, ¿quién queda? La iglesia. La iglesia permanece, la iglesia se establece para alumbrar, para asistir en el proceso de la restauración. Y esto es lo que hizo exactamente el buen samaritano. ¿Te acuerdas? La otra vez hablamos del buen samaritano. El buen samaritano hizo de las dos cosas. Trajo alivio inmediato. Golpearon a este pobre hombre. Él lo curó, lo vendó, lo cargó en su burrito y se lo llevó. Inmediato, alivio. Pero luego él regresó, dice la palabra, para continuar con el tratamiento hasta que se reincorpore. Ese es el proceso de la restauración, cuando ayudamos a las personas a avanzar en sus vidas. Y no puede haber ese progreso sin, número uno, la relación más importante, sin la presencia de Dios en sus vidas. La primera forma y gran forma de ayudar es presentando a la gente al único que puede transformar vidas, naciones, gobiernos. Por eso nosotros decimos, servimos, no salvamos, pero servimos. Ese es el primer gran pensamiento. Ahora, ay Alonso, pero entonces si la restauración es tan larga y hay tanta necesidad. Aprendí algo hace mucho tiempo, que es un lema en mi vida. Haz por uno lo que te gustaría hacer por todos. Y generas un gran cambio. No siempre vas a poder servir a todos. Pero con que lo hagas con una sola persona, produce un cambio. A que no hagamos absolutamente nada por la idea de que nunca podré hacer algo al respecto. No, hagamos por uno. Hay una persona que te necesita. Es tiempo de asistirle y restaurar su vida. Lo segundo, la gente luminosa es llamada, número 2, a relacionarse con las personas, no a rescatarlas. Exactamente. Porque es muy fácil presentar una fotografía de una imagen, un proyecto. Escucha esto, las personas no son proyectos. Las personas son seres a quienes debemos de amar. Hay una gran diferencia. Las personas en necesidad no son proyectos. Hice un proyecto nuevo. No. Son seres humanos que necesitan el amor de Dios que viene a través de tu propia vida. Esto fue reforzado por mi conversación con el equipo de New Hope cuando veníamos conversando semanas previas sobre lo que se quería presentar y lo que significaba
las familias de acogimiento. Me comentaban, sí, cada año hay muchas organizaciones que vienen y visitan a los niños en el tiempo de Navidad. Y regalos no nos faltan, dicen. Tenemos siempre. Son niños muy consentidos, muy queridos, pero no se les da lo que realmente necesitan. Un hogar. Vienen las organizaciones, hicieron su proyecto, pero nunca hubo el vínculo, nunca hubo la relación. Por eso tú y yo somos llamados a relacionarnos. No solamente a hacer algo, sino a conocer el nombre, a conocer la necesidad y a preguntar, ¿cómo puedo servirte? Y no solamente yo mismo tener un proyecto que realice, llenar mi estado, mis historias, mi feed en Instagram de todas las cosas buenas que he hecho. Que no es malo, y nuevamente, o sea, no satanicemos la ayuda, pero por encima del proyecto está la relación. A ver, ponte a pensar, de todas las personas a las cuales tú has extendido ayuda, ¿realmente te has relacionado con estas personas? ¿Les has preguntado en qué manera verdaderamente puedo ayudarte? Esa es la pregunta clara. Y la tercera y último pensamiento que como cristianos tenemos que abrazar nosotros es extender la mano y no mirar hacia abajo. ¿Por qué no mirar hacia abajo? Porque te comenté hace un momento que, y esto está probado, que los que tienen más posesión suelen desarrollar un complejo y se llama complejo de Dios, que de ti depende resolver y ayudar a las personas. Cuando en realidad todos nosotros estamos en carencia y nos extendemos la mano. Tengo personas muy especiales en mi vida que años atrás llegaron quebrantados, rotos, largas llamadas telefónicas con lágrimas y llantos. Y hoy en día verlos restaurados, levantados, es una de las mayores alegrías que alguien puede experimentar. Pero son las mismas personas que en mi momento de mayor quebranto por la cual yo atravesé, me extendieron la mano. Era como que, hey, yo no estoy bien y tú no estás bien. Quizás no tenemos las mismas carencias, pero entendemos que todos estamos en necesidad porque estamos quebrantados. Por eso, otra vez, tú has sido llamado por Dios para alumbrar e iluminar. La pobreza es una realidad, pero no solamente se refiere a la carencia material. Es parte de estas carencias. Pero lo más importante es aprender, uno, a servir que a salvar. A relacionarse con las personas y acompañarlos durante el proceso de. Por eso necesitamos acompañar a la gente. Tener el acompañamiento durante un proceso que va a ser largo, porque es fácil y lo hacemos y no hay nada de malo y por favor cuando veas a una iglesia o un hermano en Cristo que simplemente ayude de manera eventual a alguien, no satanicemos eso porque aún eso es bueno, pero si queremos ser realmente efectivos, relacionarse con las personas en necesidad es virtuoso, es realmente lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿no? Y a extender la mano como si fuéramos iguales. Porque ante los ojos del Señor somos iguales. Porque hoy yo estoy en la capacidad de extender la mano a alguien, pero habrá un momento en el cual yo esté en necesidad de que alguien me extienda la mano. Por eso no miramos a nadie hacia abajo, porque no nos gustaría ver a nadie hacia arriba, sino que extendemos nosotros la mano buscando ayudar. Seamos gente luminosa, seamos personas que podamos compartir, ayudar a sanar y decir, quizás ahora no saldrás de en este momento, pero juntos vamos a avanzar. Y de acá a un tiempo voltearemos y veremos lo que viviste y serás una mejor persona, pero solo no vas a estar. Y eso es importantísimo. Y Dios te ha llamado a ti, porque a veces pensamos, no, Dios ya ha llamado solamente sea el pastor o fulano. Dios te ha establecido a ti para hacer luz donde tú estás. Y si no estás alumbrando, estás fallando como persona. Tú estás fallando. Porque al final, como dijimos al comienzo, ¿de qué nos sirve alcanzar éxito, títulos o bienes materiales si perdemos lo más valioso? Desarrollemos vidas con propósito. Amado Padre, gracias queremos darte